estamos estudiando la iglesia. ¿Por qué es importante comprender temas de la iglesia? Porque nosotros decimos, voy a la iglesia. Nosotros decimos, somos iglesia. Decimos, ella o él es parte de la iglesia. Y esos términos de iglesia de repente se malinterpretan porque no son bíblicos o no es el propósito bíblico con el cual nosotros deberíamos llamar a iglesia. Usted está encargada de eso, mi amor, hoy día. Quiero comenzar diciendo de que la iglesia es el propósito de Dios como tal. El Antiguo Testamento nos narra los propósitos de Dios con la humanidad. Eso lo vemos en Génesis. También el Antiguo Testamento nos narra el propósito de Dios con Abraham, que no era un judío. Abraham era de la tierra de Ur de los caldeos, era un caldeo. Y de ahí comienza una promesa en Génesis. Y después el propósito de Dios en el Antiguo Testamento nos narra que fue con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento la iglesia aparece. Y aparece como el grupo de creyentes que siguen a Jesucristo como Mesías. Y ahora esa iglesia está formada por judíos convertidos al Mesías y gentiles. Entonces, en el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, Dios habla a la humanidad o narra la historia de la humanidad en Génesis, después narra la historia con Abraham, después narra la historia con el pueblo de Israel y hasta ese momento no había trato con los gentiles. Y en el Nuevo Testamento, al venir el Mesías Jesucristo, Él abre el puente para todas las personas que no son judías, no son del pueblo de Israel, y nace la iglesia de Cristo. Entonces, este nuevo grupo es llamado por Jesús mismo a apartarse de un comportamiento mundano. Y cuando digo mundano, no le suene tanto así como legalista. ¡Ay, qué mundano! No, si es el comportamiento el cual nos debe diferenciar a lo que éramos antes de conocer a Cristo. Somos llamados a acercarnos más a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Lo que están haciendo precisamente ustedes. Apartando tiempo que otra persona lo encuentra valiosísimo para juntas con amigos, con amigas, para ir al cine, para ir a comer, para dormir, para estar en el sillón viendo Netflix. Usted aparta ese tiempo con esfuerzo porque hay muchos vienen de lejos y buscan a Dios. Eso es lo que conforma la iglesia. Los que siguen a Jesucristo de alguna forma están siguiendo al Maestro. Y eso es a través de la obra del Espíritu Santo, porque la palabra no puede ser ministrada en nuestros corazones si el Espíritu no está haciendo algo dentro de nosotros. Y la iglesia tiene dos categorías. Una categoría es un organismo viviente. ¿Qué quiere decir eso? Que es un organismo que comenzó a existir el día de Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo. Y esta forma de existir como organismo que lo mantiene el Espíritu Santo se va a terminar cuando Jesucristo venga por la iglesia. Primera de Corintios 12 dice en el verso 14, además el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Verso 27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Entonces, lo primero que debemos entender es que la iglesia no es una institución, sino es un organismo. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? Es que una institución es algo inerte, es algo con reglas, es algo con constitución. Pero un organismo viviente es algo que respira, es algo que se mueve, es algo que sufre, es algo que se le puede identificar como un ser viviente. La iglesia es un ser viviente como organismo, compuesta por diferentes partes. Partes que se duelen, partes que se enferman, partes que se enfrían, partes que están liderando. Y en eso consiste la iglesia. Uno comienza a ver una parte que se está enfriando y le empieza a decir, le empieza a tirar un poquito para que se vuelva a encender, ¿no? ¿Hay alguien que se está enfriando en este lugar? La hermana dice no. Pues esa es la diferencia en el cuerpo de Cristo como organismo. En una organización a las personas no les importa lo que pasa con los demás, son reemplazables. Pero en la iglesia de Cristo
nadie es reemplazable porque tiene un lugar propio. El día que mi hermana Amapolita no llegue, a mí me va a doler. El día que mi hermana Aida no pueda estar aquí, me va a doler porque probablemente va a ser porque no pudo venir. Si no, está en problema. No. El día que mi hermana Valentina no esté acá, me voy a preocupar. El día que Natita, el día que la hermana Alma no llegue, el día que la hermana Laura. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo con vida. Esa es la primera imagen de la iglesia que nosotros debemos tener. Somos un cuerpo con vida a través del Espíritu Santo. La segunda versión o categoría de la iglesia es que somos una iglesia que existe a nivel local. Y eso no es algo que inventamos nosotros. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de todos los creyentes que profesan la fe cristiana, pero en una localidad específica. ¿A poco, pastor? Yo pensé que todos éramos iglesia. Sí, somos parte de la iglesia universal, pero la iglesia local es la que formó prácticamente el Nuevo Testamento. ¿A poco? Sí. Los apóstoles visitaban iglesias locales, con problemas locales, con pastores locales, y no había una institución comandada por una central. No había. Alguien puede decir, pero en Hechos 15 fue el primer concilio en Jerusalén. Fue un concilio en Jerusalén, pero no estaban forzadas las iglesias o obligadas a hacer lo que decía Jerusalén. Era una recomendación. Entonces, veamos un poquito esto de la iglesia local. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ahí está la iglesia ¿de dónde? A ver, ahí está la iglesia ¿de dónde? De Corinto, con su pastor, con su estructura y con sus problemas propios, que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas con el asunto de la moralidad en el área de la sexualidad. Ese era el problema. Y era entendible porque los corintios eran una mentalidad griega en los cuales ellos siempre habían experimentado la religión de una forma totalmente diferente. En la cultura griega, los templos eran los lugares donde los hombres iban a buscar a las sacerdotisas para tener intimidad. Y de repente llega el evangelio y presenta a la iglesia como una estructura de santidad. Entonces, nosotros atacamos muy rápidamente a los corintios, pero debemos entender que estaban en un proceso de cambio de mentalidad. Sigamos, Gálatas 1:2. Dice, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de... Entonces ahí vemos otras iglesias locales con un contexto quizás diferente, con sus propios pastores, con sus propios problemas, sus propias dificultades. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en otra iglesia, con los obispos y los diáconos. Y aquí nos da un poquito de información en la estructura. La estructura, los obispos, que eran los encargados de la iglesia a nivel un poquito más amplio. ¿Por qué digo más amplio? Porque en el Nuevo Testamento a la iglesia se le llama también a los que se reunían en una casa. Pero en una casa no necesariamente necesitaban un obispo. Quizás era un encargado. Generalmente era el dueño de casa cedía el lugar porque era amplio y era acomodado económicamente o socialmente. Pero cuando hablamos de obispo estamos hablando de una persona, un pastor que ya tenía un cargo de supervisión sobre iglesia o iglesias de un área. Y también aquí menciona a los ancianos, me parece, diáconos. ¿Quién eran los diáconos? Eran los que atendían las mesas, eran los que atendían las necesidades para que los obispos o los pastores no se distrajeran de estudiar la palabra y de la oración. Entonces estamos viendo una estructura local. La palabra iglesia ya hemos visto que viene del griego eklesia, que significaba asamblea de encuentros. Técnicamente significaba llamados afuera. Y en la Grecia antigua, las ciudades se gobernaban a través de la democracia, que es decir, que constantemente tenían que juntarse para tomar decisiones sobre la ciudad. Entonces salían de sus ocupaciones
para juntarse y tratar problemas. Esa era la estructura democrática griega. Entonces, de ahí viene la palabra eclesia. Se juntaban para resolver problemas, para hablar de cosas, y por eso quiere decir que a los que salen afuera, o son los que son llamados afuera, ¿afuera de qué? Afuera de sus actividades, porque tenían que opinar, tenían que conversar, tenían que votar. Entonces, esa palabra eclesia, o lo que llamamos iglesia, ya se encuentra en la Septuaginta. La Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento que se hizo en griego. ¿Y para qué se hizo esa? Porque siglos antes del nacimiento de Jesús había habido una conquista griega y se habían dispersado muchos judíos. Y después había muchos judíos en otras partes que perdieron el hablar hebreo, pero seguían siendo judíos, porque la religión judía es difícil de perder. Ellos seguían con sus sinagogas, pero comenzaron a hablar griego en otras ciudades. Y después vino una diáspora que volvió a Jerusalén y muchos hablaban griego. Entonces la Septuaginta fue una versión del Antiguo Testamento que tradujo el hebreo y el arameo a griego para que puedan entenderlo los judíos de habla griega. Y en la Septuaginta ya se empieza a hablar la palabra, como fue escrito en griego, de eclesia, de iglesia, de asamblea. Alguno dirá, ¿y esto por qué me interesa a mí? Bueno, ¿por qué? Porque en el Nuevo Testamento esta palabra comienza a utilizarse con un sentido de llamados afuera, como era en el idioma normal, pero ahora se refería a los que están llamados afuera del mundo, a salir del mundo. Ese era el sentido con la que se usaba la palabra eclesia, que traducido para nosotros es iglesia. ¿Y por qué son llamados afuera? Porque tenían que acercarse más a Dios y alejarse del mundo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros decimos la iglesia, somos iglesia, lo que estamos diciendo, y ponga atención, somos los llamados a salir afuera del mundo, somos los llamados a acercarnos más a las cosas de Dios. Esa es la iglesia. No son los que vienen a calentar asiento, aunque se siente rico estos asientos igual, porque me acuerdo en mi tiempo cuando habían sillas largas de madera. ¿Cuántos asistieron a una iglesia con sillas largas de madera? Donde ahí una cierta parte dolía y empezábamos a empujarnos con los hermanos y los diáconos a la fuerza metían más personas en la misma hilera y uno decía, ¿hasta cuándo? No, aquí cada uno tiene su silla. Pero eso no es iglesia. Calentar una silla no es iglesia. La iglesia son los que han salido afuera de donde estaban antes, afuera del mundo. Cambia la perspectiva. Hechos 19:32 dice, con respecto al alboroto que se armó en Éfeso, cuando querían agarrar a Pablo. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Ahí había una asamblea griega, pero no cristiana. O sea, todos habían salido de sus actividades para tratar de agarrar a Pablo, que andaba predicando a Jesús. Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. La palabra ahí que estuvo con la congregación en el desierto comienza a utilizarse eclesia. Entonces da a entender de que era una reunión que asociaba las cosas de Dios. En este sentido, hay que reconocer que el Antiguo Testamento nunca usó la palabra eclesia para referirse al concepto que tenemos nosotros moderno, sino que se refería, por lo menos al Septuaginta, a pueblo de Dios. La eclesia o la congregación era el pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, exclusivamente la palabra eclesia o iglesia se usa para personas salvas. ¿Y salvas por qué? Por el mensaje de Jesucristo. Ahora una pregunta sería, ¿cuántos de los que están acá se consideran iglesia? Levante su mano, a ver. Ok, para ser considerado iglesia hay que ser salvo por el mensaje de Jesucristo. ¿Cuántos de los que están acá se consideran salvos? No se avergüence, levanta la mano porque si no vamos a orar. Hay algunos que no se consideran salvos. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos de los que están acá se consideran salvos? Ok, esa es la iglesia. Los que levantaron la mano son la iglesia, son los que han salido afuera de donde estaban antes. Han salido afuera para acercarse a Dios.
Número 2, la iglesia como revelación del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la iglesia o la reunión, no la iglesia en el sentido moderno, pero la reunión estaba enfocada en los judíos y hay menciones de gentiles. Y aquí coloque la atención porque vamos a entrar al término gentil. En el Antiguo Testamento, Dios trata con el pueblo judío y habla de personas que no eran judías. Ser gentil es ser no judío, así de simple. Pero en el Nuevo Testamento encontramos la revelación divina de que ahora la iglesia la componen judíos mesiánicos, o sea que se han convertido a Jesucristo, y la componen todos aquellos que aceptan a Cristo y que no son judíos, o sea, todos los gentiles. ¿Desde cuándo existen los gentiles? Desde siempre, porque gentil significa no judío. Todo el que no es judío, entonces gentil. Pero en el Nuevo Testamento, los gentiles entran en la promesa, entran en el nuevo pacto, entran en el trato de Dios con ellos. En el Antiguo Testamento, Dios no trataba con los gentiles. Hay que entender eso. Entonces, en otras palabras, la iglesia es consecuencia de dos eventos que ocurren en el Nuevo Testamento. Uno es el cumplimiento de la venida del Mesías, Jesucristo. Cuando llegó Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, ahí comienza la iglesia. Y segundo, lo que dio el inicio, el puntapié inicial para la iglesia fue la llegada del Espíritu Santo. Entonces, cuando pensamos en esos dos elementos, Jesús viene como Mesías y el Espíritu Santo llega en el día de Pentecostés, nace la iglesia de Cristo. Permiso. Pregunta, ¿cuándo nació la iglesia entonces? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés se empodera la iglesia. Hay dos eventos que dan el nacimiento a la iglesia: la llegada del Mesías y el día de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dos eventos que dan vida a la iglesia? Por favor. La llegada del Mesías y la llegada del Espíritu Santo. Perfecto. Ahora, veamos unos puntos de quiebres en el libro de Hechos. ¿Por qué le llamé puntos de quiebres? Porque para que naciera la iglesia como la conocemos nosotros, hubo que quebrar la imagen que los judíos tenían de pueblo de Dios. ¿Cómo está diciendo? Voy a repetirlo. Para que naciera la iglesia, Dios tuvo que quebrar la imagen que había sobre pueblo de Dios exclusivo. Y digo exclusivo. Número 1, la llegada del Espíritu Santo sobre los judíos y gentiles. Cuando llegó el Espíritu Santo, el primer choque cultural que hubo para los judíos, estoy hablando de los apóstoles, los apóstoles del Cordero, los 12 que estuvieron con él. Bueno, los 11 más el que eligieron después Matías. Lo más chocante para ellos fue ver de que el Espíritu se derramó sobre gentiles. Pero Jesús no tuvo gentiles como discípulos, porque Él a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando llega el día de Pentecostés y ocurre el bautismo en espíritu de personas no gentiles, y ahí cuando se quebra la imagen de pueblo exclusivo de Dios, y la iglesia se compone por todos los que creen en Jesucristo. Hechos 2 dice, el día de Pentecostés, o sea 50 días después de la Pascua o la crucifixión de Jesús, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas y lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas terrenales, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y ahí los discípulos se dieron cuenta de que empezaban otros que no eran judíos a hablar hebreo y a hablar arameo. Y ellos empezaban a hablar quizás farsi
o pensaban a hablar árabe, y se mezcló todo y se dio a entender de que algo estaba pasando, de que el Espíritu Santo estaba diciendo que toda lengua, toda nación estaba siendo alcanzada por el mismo mensaje, que es la llegada del Espíritu Santo que glorifica al Hijo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, no podemos decir que había iglesia, porque Jesús no vino a incluir gentiles dentro de su ministerio. Después de que ascendió, ocurre el milagro del Espíritu Santo, incluyendo a todos. Y ahí fue el choque grande, grandísimo, para los discípulos judíos. ¿Cómo es posible que Dios trate con personas inmundas? ¿Cómo es posible que Dios trate o considere igual que a nosotros a personas que no se han circuncidado? Si nosotros somos exclusivamente el pueblo de Dios, y tenían toda la razón, ellos eran hasta el día de Pentecostés. ¿Y cómo ocurrió ese desenlace en que los propios apóstoles tuvieron que darse cuenta que la cosa ya cambió? Eso ocurrió en Hechos 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Estamos hablando de un romano y con cargo. Tenía soldados a su cargo, era un centurión. Ahora, Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Mire qué interesante. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, vemos hay una persona que no sabemos de dónde salió, pero existía. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. El apóstol Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Era hispano también. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo soy judío, sigo las leyes. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común o inmundo, dice otra versión. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué pasó? Después llegó los enviados de Cornelio y Pedro se enteró de la visión de Cornelio y se dio cuenta de que Dios estaba hablando personalmente a él, de que algo había cambiado, de que ahora los que eran inmundos para los judíos eran considerados limpios delante de Dios. Y ese fue un punto de quiebre. Hechos 10, 34, 36 dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Mire qué interesante, Él ve a los que le temen y actúan con justicia. Cornelio
era un hombre justo. Muchos dirían, no, lo que pasa es que no es cristiano, al estilo que uno piensa, ¿no? Pero Dios ve la justicia y la rectitud en las personas. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor, ¿de quién ahora? De todos. Ese es el gran punto de quiebre en el trato de Dios con los israelitas. Ahora Jesucristo es el Dios de todos. Este evento es tan importante porque marca la intervención de Dios para aclararle a los propios judíos, apóstoles, los que iban a sentar la doctrina apostólica, diciéndoles, la iglesia o la eclesia que yo formé o estoy formando, se compone por todos, sin importar si son o no son judíos, si están o no están circuncidados, si siguen o no siguen las 613 leyes que tiene el Antiguo Testamento para los judíos. De esta manera, décadas después, vemos que el apóstol Pablo comienza a hablar de esta doctrina apostólica en las siguientes palabras. 1 Corintios 12:13. El apóstol Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y mire lo que dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el nacimiento de la iglesia en el primer siglo, que tuvo que ser aclarado por Dios mismo a Pedro, para que él levantara la voz y dijera, se acabó. Se acabó el antiguo pacto y hay un nuevo pacto que es a través de Jesucristo, su sangre. Ahora, vamos un poquito más. ¿Qué significa ser judío? ¿Qué significa ser gentil? ¿Y qué significa ser iglesia de Dios? ¿Puede ser un judío iglesia de Dios? ¿Puede ser un judío 100% pero no ser iglesia de Dios? ¿Puede ser un gentil iglesia de Dios? ¿Puede ser un gentil 100% no iglesia de Dios? En la era actual que nosotros vivimos, hay que identificar estas tres personas, porque aparecen en el Nuevo Testamento como clasificaciones en cuanto a la práctica de la fe y en cuanto a cómo Dios mira a las personas. Los judíos dijimos que son el pueblo que escogió Dios en el Antiguo Testamento para revelarse a ellos y para levantar una nación que fuera el ejemplo para todas las otras, con la esperanza de que las otras vieran una nación que se guiaba en rectitud y se volvieran a Dios a través de ella, pero falló. Vimos que los gentiles son los que no son judíos. Desde Adán hasta acá, cualquier persona que no está dentro del trato de Dios con los judíos es gentil. Y la iglesia de Cristo se compone por los que son redimidos y salvos, sean judíos o sean gentiles. Tratemos de entrar un poquito más a fondo. 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Corintios, la iglesia que está en Corinto. Los corintios es una iglesia. Y le está diciendo, ustedes pueden ser tropiezo para los judíos, pueden ser tropiezo para los gentiles y pueden ser tropiezo para la iglesia de Dios. ¿De qué forma se puede ser piedra de tropiezo para los judíos y los gentiles? Aquí está asumiendo que los judíos y gentiles no son convertidos al cristianismo. Entonces, con un mal testimonio, uno es piedra de tropiezo para que un judío o un gentil que no conoce a Cristo quiera acercarse a Dios. ¿Y por qué también le dice que no seáis tropiezo para la iglesia de Dios? Porque hay débiles en la fe dentro de la iglesia de Dios. Por eso es importante el llamado del apóstol Pablo a no ser piedra de tropiezo aún dentro de la iglesia para los débiles. Y plantea el tema de la conciencia del hermano débil. Y esto es algo quizás que se debe estudiar más a profundidad, pero yo lo voy a tratar de decir de esta manera.
según el grado de madurez espiritual de un cristiano, mientras más maduro espiritual, más su conciencia es fuerte para decidir temas que a otros los puede afectar. Pablo, por ejemplo, toma el tema de la comida y dice, si para algún hermano comer algo que ha sido sacrificado a ídolos les ocasión de caer, no lo comas, aunque tú sabes que Dios es Señor de todas las cosas. Y si tú oras por los alimentos, no va a pasar nada, pero comienza a preocuparte de los más débiles. También dice que mejor le sería amarrarse una piedra en el cuello y arrojarse al mar a la persona que hace caer a un débil en la fe. Entonces entra el tema de la conciencia aún dentro de la iglesia de Dios. Y lo interesante es que nos llama a preocuparnos de no ser piedra de tropiezo ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia de Cristo. ¿Y por qué eso es interesante? Porque entonces nosotros también debemos ser un buen ejemplo para los judíos que están alrededor de Bellevue, para los gentiles, incluidos los musulmanes que están alrededor de nosotros. ¿Y cómo se es un buen ejemplo? Atendiendo las enseñanzas de Jesucristo. Hace poco creo que les comenté que me junté con un rabino del templo judío de aquí de Bellevue. Y fue muy interesante, yo nunca había tenido esta interactuación. Y me di cuenta en ese momento que creo que no estaba preparado tampoco. Porque cuando uno habla, lamentablemente el cristianismo y hablar de Jesús es una piedra de choque para ellos. Y llegó un momento en que me preguntó, ¿por qué apoyas a Israel, Claudio? Y dije, no quiero ofenderlo, yo no quiero empezar ahora a hablar y darle una interpretación evangélica de los que rechazaron a Jesús. Lo único que atiné a decirle, Rabí, ¿cómo no voy a amar lo que mi Jesús amó si Él hasta lloró por Jerusalén? Me quedo mirando. Y yo decía, es que no pregunte más doctrina, que no pregunte más teología, porque le va a decir que está perdido, que no. Y ahí me di cuenta de que uno tiene que estar pidiéndole al Señor que le dé sabiduría para hablar con las personas. Porque si no, uno va como con un color rojo y otro blanco. Tú estás fuera, tú estás dentro. Tú estás fuera, tú estás dentro. Pero Jesucristo no hacía eso. Él hablaba con judíos y también habló con gentiles. Y a nadie le cerró la puerta completamente. Si alguno recuerda cuando la mujer sidofenicia le pedía que sanara a su hija que estaba enferma, hija o hijo, no me acuerdo, hija endemoniada. Y hay una palabra, una oración que Jesús le dice, no es bueno quitarle el pan a los hijos y dársele a los perros. Y ahí muchos musulmanes atacan esas palabras de Jesús. Pero la explicación es que Jesús, como es omnisciente, todo lo sabe, buscaba que la fe de una mujer gentil saliera a la superficie. Y la mujer dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen del pan que cae de la mesa de sus amos. Y ahí Jesús se dio vuelta y le concedió el milagro por su fe, dando a entender de que con los gentiles no es por la ley, sino todo es por la fe en Jesucristo, en Él. Esa mujer sidofenicia, lo único que se le consideró por justicia es que creía en Jesús, por eso le pidió eso. ¿Cuántos de nosotros creemos en Jesús al pedirle cosas? Gloria a Dios. ¿Dónde voy? 1 Corintios 10, no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Perfecto. Entonces el concepto que tenemos ahora es que nosotros sí debemos preocuparnos de ser un buen testimonio, no solamente para los que nosotros llamamos inconversos hispanos, sino para los de otras religiones también. Sea lo que sea gentil, nosotros debemos ser una muestra del carácter manso y humilde de Jesús, aunque a veces cuesta hacerlo. Pero es un gran desafío.
Ahora pongamos la lupa a los tres grupos mencionados. Hablemos un poquito más de los judíos. Los judíos o los hijos de Israel son la nación específica que Dios seleccionó, que iba a salir de Abraham, de Isaac y de Jacob. Son sus descendientes. Esos son los judíos o el pueblo de Israel. Según la promesa divina, ellos y solo ellos son el pueblo terrenal escogido por Dios. Dios no escogió a ningún otro pueblo, solamente a los judíos. Ellos han sido preservados hasta el día de hoy, y digo preservados porque sí han sufrido mucho. Desde el año 70 que se quemó Jerusalén a manos de Tito, que era el encargado del ejército romano. Desde ese día Jerusalén ha sido sitiada y ha sido conquistada y ha sido barrida, y hasta el día de hoy los judíos han tenido que sufrir mucho. Se interpreta de que eso sucedió porque cuando estaban crucificando a Jesús, ellos dijeron que caiga la sangre de este sobre nuestros hijos, Sea como sea, la palabra de Dios no ha permitido que el pueblo judío, su pueblo, haya sido exterminado, a pesar del holocausto que mató 6 millones de judíos. Y aquí entra algo interesante. Las profecías que entrega Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo caducan, porque aquí entramos a un aspecto teológico donde algunos piensan de que Romanos, que habla mucho de la inserción de los gentiles nosotros al árbol, a la higuera, piensan que ya quedó descalificado Israel. Pero es imposible pensar que Dios se olvide sus promesas. Es imposible pensar, aunque sí entiendo de que quizás Dios ahora ya no mira, ya no mira, ya no mira a los judíos y al pueblo de Israel como único, porque ahora se armó la iglesia que es de Cristo. Tampoco Él da la espalda a sus hijos. Ese no es el Dios que presenta la Biblia, que es tardo para la ira, que es misericordioso, que se enojaba, que le dolía, que había momentos en que le hablaba muy fuerte a los israelitas, pero después ese es nuestro Dios, se le ablandaba el corazón y volvía a darle oportunidades. Ahora, todavía ellos, quienes los israelitas, el pueblo judío, son el pueblo dominante en la tierra para Dios, y todavía ellos conservan la esperanza de la glorificación aquí en la tierra por parte de Dios, porque las promesas no han caducado para Israel. Y creo que hay que poner mucha atención en este sentido, porque hay dos tratos paralelos, y yo me uno a la interpretación tradicional. Respeto si alguien piensa diferente, pero la traducción tradicional es que el pueblo de Israel tiene un trato como pueblo escogido de Dios y nunca va a ser desechado totalmente. Ahora, nosotros conocemos muy bien la historia de gracia de la iglesia, pero no por eso podemos decir que Dios ya los va a borrar del mapa y va a dejar que pase lo que tenga que suceder, porque eso significaría que las promesas de Dios caducan, no se cumplen. ¿A poco sí? Pues veamos. Génesis 13:15. Dios le habló a Abraham, de la simiente de Abraham vienen los judíos y también vienen todas las naciones, pero en este caso los judíos. Dice: todas las tierras que ves te las daré a ti y a tus descendientes para siempre. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando vemos personas que dicen que Israel tiene que desaparecer del mapa, como lo ha dicho el ayatolá de Irán, que hay que hacer desaparecer a Israel del mapa? Lo que está diciendo ese líder religioso musulmán está en contra de lo que leo en Génesis 13:15 con la promesa que le hizo a Abraham. Todas las tierras que ves te las daré a ti y a tus descendientes para siempre.
Ahora, nos estamos metiendo en asuntos quizás complicados, pero vamos a sacarle la vuelta. Tampoco no se trata de un tema específico sobre el pueblo de Israel, que quizás en el futuro lo veremos. Ahora, Jeremías 31:36, ¿qué dice? ¿Qué promesa hay para los israelitas o el pueblo de Israel? Israel solo dejaría de existir como una nación si dejaran de estar vigentes las leyes que determinan cuándo aparece el sol, la luna, las estrellas y las olas del mar, dice el Señor. ¿Le parece a usted que se ha oscurecido el sol? ¿Desapareció la luna? ¿Ya no hay olas del mar? ¿Ya no hay estrellas? ¿Le parece que ha caducado eso? Sigue brillando todos los días el sol. Sigue saliendo la luna todas las noches. Siguen las estrellas apareciendo en el cielo. Siguen las olas del mar bailando en los océanos. Y sigue, a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel con Israel. Los ha puesto, lo ha dejado que pase por fuego, pero el pueblo de Israel no se debe condenar ni se le debe maldecir nunca, porque son los hijos, el pueblo que fue escogido en el Antiguo Testamento por nuestro Dios. Y nosotros no tenemos el poder, ni la autoridad, ni la injerencia para estar decidiendo qué pasa con Israel. Solo sabemos que ellos son amados por Dios. Lo han sido, lo son y lo serán. Segunda Samuel 7:13 es el profeta Natán profetizándole al rey David. Dice él, refiriéndose a David, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea, el trono de David, que es Jerusalén, iba a ser afirmado para siempre por Dios. ¿Le parece que Dios se va a arrepentir de eso? Entonces, cuando escuchamos hablar de Jerusalén, que es el trono donde estaba, que la casa donde el lugar donde estaba la casa de David, iba a ser afirmado para siempre, nos da a entender que Dios nunca va a soltar Jerusalén. Y voy a escoger mis palabras lo mejor que pueda. Dios nunca va a soltar Jerusalén. Van a ocurrir muchas cosas, van a tratar de apoderarse otros pueblos, otras religiones. Dios nunca va a soltar Jerusalén porque Él tiene promesas hechas en el Antiguo Testamento y Dios no es hombre para mentir. Jeremías 33:20-21 dice, así dice el Señor, si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no llegaran a su debido tiempo, o sea, está hablando lo mismo, si logran que el sol ya no salga ni que la luna salga, también podrían romper mi pacto con mi siervo David, que no tendría un sucesor que ocupara su trono, y con los sacerdotes levitas que son mis ministros. ¿Qué está diciendo? De que de alguna forma la promesa que le hizo a David es que nunca en Jerusalén iba a cesar el reinado que representaba David a través de su promesa. Y fíjense que, aunque muchos piensan que David es un tema del Antiguo Testamento pasado, Dios hasta promete restablecer el tabernáculo caído de David. Y esa es la alabanza, esa es la adoración. David era un rey que, según la cultura hebrea, con su arpa se pasaba noches enteras haciendo canciones, cantándole al Señor. Especies de serenatas. Si Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, era porque había algo que enamoraba a Dios. Yo me imagino que agarraba el arpa en la noche. Ruan, ruan, el Señor es mi pastor, ruan, nada me faltará. Ruan. Y no era como nosotros, después de media hora ya nos da sueño y ya nos vamos a acostar. Apago el teclado. No. Él seguía. Y seguía hasta la madrugada y le llegaba el otro día y decía, temprano yo te buscaré,
De madrugada te buscaré, porque se pasaba toda la noche en adoración. Lo que nunca iba a acabar del tabernáculo de David era que la adoración nunca iba a cesar en Jerusalén. Y por eso nosotros debemos entender de que Jerusalén, los israelitas, y en este sentido la nación de Israel, porque no podemos separar a los que tienen pasaporte y no, tenemos que meter todo el contexto. Sí pueden haber personas que no entregan su vida al Señor y que odian a Dios, y Dios va a tener que hacer justicia, pero en el contexto de pueblo no podemos anular el amor que Dios tiene con Israel y con la ciudad de Jerusalén. Para nosotros muchas cosas son un misterio de amor entre Dios e Israel. Nosotros formamos la iglesia. Todo judío israelita que acepta a Jesucristo pasa a ser parte de la iglesia. Todo gentil, o sea, no judío, sea hispano, sea europeo, sea africano, asiático, si acepta a Jesucristo pasa a ser parte de la iglesia también. ¿Qué más podemos decir de los judíos? Segunda Samuel 7:16. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Dios hablándole a David. ¿Le parece que Dios puede cambiar eso? Ahora, discúlpame David, cuando dije para siempre era condicional. Me arrepentí. Me hice una iglesia, bye bye. No eres tú, soy yo. ¿Se imaginan que Dios diciéndole eso al pueblo de Israel? Dios no es así. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. ¿De dónde? ¿De qué linaje viene Jesús? Del linaje de David. Las promesas de Dios a su pueblo terrenal, o sea, Israel, no pueden ser olvidadas, no pueden ser borradas, tampoco pueden ser ignoradas y menos pueden ser alteradas. No podemos olvidar de quien instauró a Israel fue Dios mismo. Dios no instauró a los egipcios. Siguió su curso. Dios no instauró a los persas. Como pueblo de él no. Pero Dios sí instauró al pueblo de Israel como suyo. Entonces eso nosotros no lo podemos desarmar ni podemos meternos, aunque veamos cosas raras. Porque cosas raras dentro del pueblo de Israel, usted va a encontrar muchísimas en el Antiguo Testamento. Injusticias, cosas que se les pasaron la mano, pecados, pero Dios trataba con ellos. Entonces ahora nosotros debemos tener mucho cuidado, y voy a tratar de cerrar esto, porque el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios con un trato especial, el cual nosotros no podemos entender a cabalidad. Yo no me uno a los teólogos que ya desahucian a Jerusalén, desahucian a Israel. Yo solamente digo, ¿cómo no voy a llorar por lo que lloró mi Señor? ¿Qué amor le tiene Jesús a Jerusalén? ¿Qué amor le ha tenido a su pueblo? Hay 4 palabras que describen la operación del propósito divino sobre Israel. Y esto sería bueno que nos quedara en la mente. A través de toda la historia hay 4 palabras que definen cómo Dios trata a Israel. Ya vamos a terminar con Israel y vamos a entrar con los gentiles. Vamos a parar aquí, vamos a seguir el otro viernes hablando de los gentiles, que se nos pasó la hora. Pero estas 4 palabras definen al pueblo de Israel y el trato de Dios con ellos. 1, son escogidos. Perfecto, ahí estamos en Génesis y Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y también los libros históricos son escogidos. Después viene, son dispersos, son enviados al cautiverio a Babilonia por 70 años. Fueron dispersos. Perfecto. Después volvieron, Esdras reconstruyó el templo y después fueron dispersos otra vez en el año 70 con el general Tito romano cuando se quemó Jerusalén, se destruyó el templo que fue profetizado por Jesús y fueron dispersos y Jerusalén ha sido conquistada me parece que hasta cientos de veces.
Pero, ¿qué pasó en el año 1958? Por una resolución de las Naciones Unidas, salió un decreto que le cedió a Israel tierras que históricamente eran de ellos. Y ese es un conflicto tremendo porque empezamos a hablar de los palestinos, los israelitas, no nos vamos a meter ahí. Pero en el año 58 comenzaron a volver. Y ese es el tercer trato que tiene Dios con los judíos, que es reunidos, vuelven a estar reunidos. Y el último trato, Dios no va a despreciar ni a olvidarse de su pueblo. Dios va a bendecir y van a ser benditos. En la guerra del Armagedón que describe el Apocalipsis, si nos vamos por la interpretación tradicional, Jesús vuelve a pelear por su pueblo. Y ahí dice que todos al verlo lo van a reconocer. Y Dios va a extender la gracia y va a bendecir a su pueblo. Entonces, ¿cuáles son las 4 facetas con las cuales nosotros nos quedamos y no nos metemos con Israel en cuanto al trato de Dios con ellos? 1, son escogidos. 2, fueron dispersos. 3, están siendo reunidos. A mí se me hace que algo va a pasar y va a venir otra diáspora en que van a volver a Israel más judíos. Y al final, no sé en qué momento, Dios va a bendecirlos otra vez. En el proceso hay judíos que se pierden, eso no, yo no lo puedo decir. Lo que sí sé de que el que no confiesa a Jesucristo como Señor es imposible que alcance salvación. Pero en el caso del pueblo de Israel, hay un trato con ellos que nosotros no podemos interpretar. Nosotros somos parte de la iglesia. Y creo que ahí vamos a parar para volver a hablar de los gentiles y de la iglesia de Dios el próximo viernes, sin antes decir que Romanos 9:4-5 dice: el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. De ellos. A través de ellos nos llegó el evangelio a nosotros. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Hablándole, ¿a quién? A Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahí estaba hablando proféticamente que no solamente el pueblo judío va a ser bendecido, sino que en toda la historia que vemos a través de Jesucristo, todos los pueblos iban a ser bendecidos. Y sucedió cuando Dios le habló, le mostró esta visión a Pedro diciéndole: ya no llames más inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Cuántos se atreverían a bendecir a Israel? Yo le voy a ser honesto. Hay cosas que no entiendo. Porque el sufrimiento y el dolor de los inocentes nunca puede ser ignorado. Pero así como hay cosas terrenales que yo no entiendo, hay algo mayor. Yo no entiendo el corazón de Dios ni la misericordia de Dios y a quien ama Dios, y yo no tengo injerencia en el corazón de Dios. Lo único que sé es que Jesucristo lloró. En vez de maldecirlos, lloró. En vez de decirlo, no saben lo que les espera, me busqué otro pueblo, me voy a formar una iglesia con chilenos, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, me voy con las pupusas, me voy con la empanada chilena. Podría haberle dicho algo así, ¿no? Ustedes me fallaron. Jesús decidió llorar por ellos. Y cuando yo recuerdo que Jesús lloró por ellos, yo me callo. Me callo y le digo: Señor, dame un corazón que te agrade a ti, porque no entiendo cómo, por qué, hasta cuándo van a sufrir tantos inocentes palestinos por culpa del grupo terrorista Hamás. Y tenemos a la nación Israel con el gobierno y su ejército
haciendo lo que ellos piensan que es lo mejor. En toda esta maraña no entiendo. Lo único que sé, que yo voy a bendecir, que yo voy a orar por el pueblo palestino, que voy a dolerme con los que sufren, pero voy a estar atento también a lo que Dios está hablando a su iglesia. Dios habla a su iglesia, la prepara. Y debemos tener cuidado de hacer juicios. Mejor oremos, mejor callemos, mejor lloremos. Pongámonos de pie, por favor.